Señal directa. 14:33. Mire, en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso para externos a esta zona, dicen que las y los tapatíos somos apatíos, pero me parece que no del todo, porque hay movimientos que han marcado mucho a esta sociedad, algunos desafortunadamente con violencia, con agresiones, con crear falsas, se me fue ahorita el término para el temas judiciales, y uno de ellos ocurrió pues hace 21 años, incluso se le recuerda este movimiento como el 28 de mayo, y hay más temas al respecto más recientes, ahora sí que como dice el clásico, para los jóvenes. Para hablar de este tema, ojalá que el tiempo nos alcance, saludamos vía Zoom con mucho gusto a Inés Michel. Ella es integrante de este colectivo 5 de junio Memoria. Inés, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, justo creo que enlazando con lo que comentabas, recordar también que las manifestaciones violentas generalmente han sido usadas como estrategia del Estado para reprimir las mismas manifestaciones y el derecho a la protesta, ¿no? El 28 de mayo de 2004 tuvimos un caso así bastante grave en el que se registraron, documentado por la CNDH, 73 casos de detenciones arbitrarias, 55 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y 19 casos de tortura. Y claramente esta estrategia del discurso oficial de decir, es que no eran tapatíos, es que venían de fuera, es que eran de no sé dónde, se ha usado de manera reiterada por distintos gobiernos de distintos colores para reprimir y para justificar la represión y la violencia que el mismo Estado está causando, ¿no? Yo creo que hay que quitar un poco también la idea y el mito de que los manifestantes por sí mismos son violentos cuando nos ha demostrado la historia que no es así. Inés, recuérdanos un poquito, por favor, refréscanos la memoria, ¿qué ocurrió hace 21 años, ese 28 de mayo, en el marco de la tercera cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, aquí celebrada en Guadalajara? Sí, en ese contexto se estaba gestando un movimiento muy orgánico, muy bonito, que pretendía presentar alternativas a toda esta geopolítica y estos grandes capitales, ¿no?, organizados y moviéndose, y se generó un movimiento llamado Enlazando Alternativas, que era un colectivo realmente que buscaba proponer a través de jornadas artísticas, de diálogo y también manifestaciones en calle, distintos caminos para transitar, ¿no?, de cara a la globalización, al fenómeno de la globalización. Por eso se les tildó de forma despectiva como globalifóbicos. Asistieron miles de personas en ese momento y fueron distintas jornadas, y esto pues el gobierno en ese entonces, el gobernador Ramírez Acuña, reprimió con violencia, y se generaron estos datos que les brindé al principio, de 73 casos de detenciones arbitrarias, 55 de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Insisto, esto no es una información de los colectivos, esto es información documentada por la CNDH. También se les llegó a conocer, a mí me parece que no fue de forma peyorativa, pero ya nos dirás tú, Inés, también como altermundistas, y lo estás diciendo, estaban ustedes proponiendo otras alternativas a lo que se venía a dar a conocer en este congreso. También decirle a nuestra audiencia, ya lo decías también en un principio, de que estos movimientos no son violentos, simplemente quieren dar a conocer que otro mundo es posible, de que hay opciones, y que hay en el movimiento pasado, movimientos pasados y en los recientes, pues siempre se las ingenian para infiltrar gente y tronar precisamente marchas y movimientos. Claro, sí, altermundistas me parece que es un término mucho más atinado, y en el caso de globalifóbicos sí se utilizó con términos despectivos sin además entender cuál era la propuesta, ¿no? Y pues creo que otros mundos posibles se han imaginado y se han empezado a gestar en diferentes trincheras alrededor del mundo, y los estados y los gobiernos han reaccionado de forma violenta y sobre todo violatoria de derechos humanos, intentando parar estos movimientos y estas ideas que surgen, que siempre están allí, ¿no? Recordemos que también hay resistencia, en donde hay sistemas de opresión, hay siempre resistencia,
y resistencia organizada que está intentando buscar caminos, y es un poco también lo que pasó el 5 de junio con la gran indignación causada por el asesinato extrajudicial de Giovanni López, que además estuvo documentada su detención, una detención arbitraria con el pretexto de no portar cubrebocas, que después hayan dicho y hayan querido desprestigiarlo. Bueno, es la revictimización de la que son parte también muchas personas víctimas de este sistema, que terminan siendo acusadas de un montón de cosas que nada tenían que ver, y que se hace para que las otras personas, es decir, la ciudadanía, se ponga de parte del gobierno y diga, ah, bueno, sí, qué bueno que lo detuvieron, ah, bueno, entonces sí estaba justificado que le dieran un balazo en la pierna, ¿no? Recordemos que él fue encontrado después, un día después, fue entregado a su familia con lesiones que indicaban tortura y con un balazo en la pierna, ya muerto. Y esto fue lo que causó la indignación tan grande que nos llevó a las calles el 4, 5 y 6 de junio de 2020, hace 5 años ya en Guadalajara. Inés, ¿por qué es importante no olvidar este tipo de actos, este tipo de represiones por parte de las autoridades y visibilizar lo que ha ocurrido, no nada más en México, específicamente aquí en el estado de Jalisco? Me parece que porque estas cosas ocurren a diario. Podemos ver, de hecho, el hilo publicado por CEPAD el día de hoy, justo haciendo un recuento de todas las ocasiones en las que el gobierno, insisto, de distintos colores, ha respondido con violencia y con represión hacia los movimientos, ¿no? Entonces, creer que son hechos aislados, que solo ocurrió una vez o que solo me pasó a mí, a ti o a diferentes personas es un error. Esto también está ligado con el tema de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque el 5 de junio lo que se documentó fueron desapariciones forzadas, es decir, personas sustraídas de la calle y retenidas contra su voluntad de manera ilegal por la Fiscalía, y sin una orden de arresto, nada, y sin que pudieran dar cuenta de su paradero a familiares y personas que preguntaron abiertamente por ellas, ¿no? Entonces, en este caso, hay dos cosas que se están como ligando, que es la maquinaria de la desaparición forzada con la cuestión de las detenciones arbitrarias y la represión de la protesta. Entonces, si no recordamos eso y no hacemos este ejercicio de memoria permanente, vamos a creer que cada cosa es aislada y que entonces tal vez esas personas, entre comillas, sí merecían lo que les pasó, que es el discurso que el Estado antepone siempre en este tipo de casos. Recordar a la audiencia que lo ocurrido después de lo de Giovanni y estos levantones a lo que haces referencia, pues de ahí surgió la frase célebre del exmandatario estatal Enrique Alfaro de que la Fiscalía estaba infiltrada, que a la fecha no sabemos si ya la limpiaron o no. Inés, para quienes nos siguen en radio, decirles que esta transmisión en televisión es vía Zoom. Tú eres muy jovencita. ¿Tú viviste lo ocurrido aquel 28 de mayo? No, realmente en ese momento yo estaba en la preparatoria y fue algo que yo me enteré mucho después. Tengo amigos y conocidos que les tocó en ese momento lo ocurrido y me contaron de primera mano, se vivió esto, corrimos para acá, pasó esto. Sin embargo, yo no estaba en las calles en ese momento, y por eso también es importante ligar los temas, porque luego la memoria es muy corta, ¿no? Y los gobiernos apuestan al olvido. Entonces, si en 2004 pasó esto tan grave y no hubo gran repercusión, Ramírez Acuña siguió avanzando en su carrera política, pues tampoco en 5 de junio y 4, 5 y 6 hubo repercusiones, porque la afirmación de que la Fiscalía estaba infiltrada es gravísima. Si era cierto, es grave. Si no era cierto, también es grave. ¿Por qué no hubo consecuencias 5 años después de una afirmación dicha por un primer mandatario, como era el caso de Enrique Alfaro? ¿Qué acciones se encuentran emprendiendo por parte de colectivos como el que tú encabezas, integrantes de 5 de junio Memoria? ¿Qué acciones y, pues bueno, la ciudadanía cómo puede contribuir y cómo puede participar también? Claro, cada año hemos propuesto ejercicios de memoria, así los llamamos, porque este es el foco en el que nos hemos querido concentrar. Este año no es la excepción. Haremos una acción performática en la Plaza Imelda Virgen o Plaza de Armas, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, y la propuesta es justamente que podamos reflexionar a partir del arte. No necesariamente todas las manifestaciones y movilizaciones tienen que tener como este orden de confrontación o simplemente como de tomar la calle en la tradición anterior como nos lo fueron enseñando, sino también podemos tomar la calle desde el arte, podemos enunciar discursos que tienen que ver con lo artístico, y en eso queremos que se involucre la ciudadanía también, ¿no? Entonces la propuesta es que vayan, sean testigos de este performance,
que incluirá una declamación poética y justamente es la cita a las 5 de la tarde, el 5 de junio, en conmemoración por los 5 años de los hechos, en la Plaza Imelda Virgen, y pueden seguir como todas nuestras redes y actividades porque también tenemos una serie de conversatorios que iniciaron hace una semana en donde pueden ver todo esto. Es @5 de junio memoria en Twitter, Instagram y Facebook. Inés, creo que hay una gran coincidencia, hay que tener memoria para que esto no quede en el olvido, y sí recordar lo que ocurrió hace 21 años, lo que ocurrió hace 5, sobre todo para evitar que vuelva a suceder. ¿Tienen algunas otras propuestas, algunas otras alternativas para lo que se está viviendo en Jalisco en estos momentos? Yo creo que la propuesta principal es organizarnos. A veces las causas están diluidas justo porque estamos como en distintas trincheras cada quien, de acuerdo con sus propios intereses y vivencias, ¿no? Lo que nos pasó el 5 de junio claramente marcó las vidas de muchas personas. Sin embargo, esa lucha tiene que ir unida con otras. Y así como el 28 de mayo o el 1 de diciembre, que también fue la represión en el contexto de Yo Soy 132, de repente hay como que los colectivos se forman y cada uno actúa desde su lógica. Sin embargo, me parece que tenemos que formar más que colectivos una red que esté activa todo el tiempo denunciando estos casos y recordar que este caso del 5 de junio terminó tan afortunadamente, entre comillas, como terminó porque se activaron las redes, hubo un protocolo de seguridad, se denunciaron los hechos en tiempo real y así fue que estamos hablando ahora de apariciones con vida después de lo ocurrido, ¿no? Hay casos en los que no es así y aunque ha estado documentado, no han tenido la viralidad suficiente para que el desenlace sea distinto y eso es una lástima. Me parece que con la tecnología que tenemos al alcance y con la organización posible que podemos lograr, podemos empezar a organizarnos y a parar estas violencias desde esa colectividad, ¿no? Y entendiendo que ninguna lucha es aislada, que todas pueden como encontrar un punto de convergencia para encontrar ahora sí un camino alternativo y que no sea cada 5 años nunca más, que no vuelva a pasar, porque esa era la apuesta hace 5 años y eso fue una promesa de gobierno. Esto no va a pasar, garantía de no repetición, y lo hicieron otra vez en distintos momentos y lo han hecho todavía en meses pasados, ¿no? Entonces desde el gobierno no viene la solución, es desde acá, es desde abajo y es una colectividad organizada. Inés, preguntarte, porque el tiempo se nos viene encima, estamos de acuerdísimo. Hay diversas trincheras, diversos grupos que pues buscan, pelean, resolverlo y coincido, hay que hacer una red. Los principales problemas de Jalisco, y a ver si tú estás de acuerdo, inseguridad, una red y una lucha única por nuestros desaparecidos. No quiere decir que en ese orden. Una red y una lucha única por la contaminación atmosférica que vivimos y la de nuestras aguas. Ejemplos está el río Santiago y el lago de Chapala. Una red única y una lucha única por el cártel inmobiliario para ponerle un alto. ¿Estarías de acuerdo? Sí, totalmente, y creo que de todo lo que mencionas, un punto en común es el sistema que vivimos es lo que sostiene esas violencias. Ni siquiera son gobiernos específicos, ¿no? Ya claramente se ha visto, sino un sistema, un capitalismo salvaje, vamos a decirlo así, que antepone el dinero y la ganancia sobre las vidas y sobre el bienestar de las personas. Eso es lo que no podemos seguir sosteniendo, ¿no? Que esté el dinero por encima de la vida y por encima del bienestar. Mientras entendamos que esa es la lucha común, todas las demás luchas podemos hermanarlas bajo esa lógica y entender que tenemos que caminar hacia un mundo distinto. Inés, pues cuando estén esas luchas en una sola red, nos encantaría volver a platicar contigo, ojalá sea muy pronto, porque son problemas que nos están asfixiando, que nos están ahogando y que debería de ser motivo para que toda la sociedad se uniera. Muchas gracias por platicar con nuestra audiencia. Gracias por el espacio, un saludo. Un saludo.